bien, si quieren comentarme algo, cómo van, cansados, me imagino, como todos estamos exhaustos con esta virtualidad, pero bueno, hay que ponerle la mejor cara. Yo sé, yo también estoy muy cansada porque todos más trabajo en virtualidad. Quería preguntarles porque la universidad hizo una, bueno, mentiras, no, hagamos clase y luego les pregunto eso y les hablamos, bueno, les cuento de si tienen preguntas generales de la tarea que tienen. Bueno, chicos, entonces, ¿están viendo mis diapositivas? Sí. Entonces, la clase pasada habíamos quedado en estas chaperonas que vamos a tener de dos tipos. Una son las HCP70 y las otras son las HSP60, de las que vamos a ver acá, porque realmente hay más HSPs que son heat shock proteins que ayudan a plegar proteínas cuando ellas no son capaces de hacerlo. Algunas proteínas son capaces de hacerlo por sí solas. Entonces ya vimos estas HSP70 que son básicamente actúan solitas, son los puntitos rojos en esta diapositiva, actúan solas, se pegan, usan ATP, se despegan y en ese uso de ATP y despegada le dan la oportunidad a la proteína de plegarse de manera correcta. Si sale de manera correcta, entonces ya quedamos así, quedó de manera correcta, va a cumplir su función. Si no, entonces volvemos al ciclo, la HCP70 se le pega y se despega utilizando ATP y hasta que quede de manera correcta. ¿Listo? Esa es una de las que participa en plegamientos. Las otras que vamos a ver aquí, ya les digo que hay HSPs 90, 80, 20, pero las que vamos a ver aquí son estas, que son también las que se comparten entre procariotas y eucariotas. Entonces las HSP60, pues como son un poquito más chiquitas que las primeras que se descubrieron, que fueron las 70, se llaman las chaperoninas. En general las dos se llaman chaperonas, pero pues pueden encontrarlas como chaperoninas en algunos libros. Y la diferencia entonces es que, fíjense que aquí la traducción no había acabado de ocurrir y la HCP70 se puede pegar. ¿A dónde se pega? ¿Se acuerdan? ¿Se pega en cualquier lugar de la proteína o en un lugar que tiene como cierta característica? ¿Se acuerdan? Regiones hidrofóbicas, que son un signo de que la proteína no está bien plegada, ¿listo? Entonces, antes de que sea terminado la traducción, la HCP70 se pega y trata de empezarla a plegar, ayudarla a plegar pues con esa acción de pegarse, despegarse, pegarse, despegarse. Aquí es diferente. ¿Qué ha pasado? Cuéntenme viendo ese diagrama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa de diferente? Entonces, la HCP60 aquí realmente forma como una jaulita, ¿sí? Pero la proteína ya se acabó de traducir cuando esto ocurre. Entonces, cuando esto ocurre, la proteína ya se acaba de traducir, se detectan regiones que están hidrofóbicas, que están expuestas, regiones hidrofóbicas, y entonces entra a esta jaulita y lo que hace es que, bueno, entra por esas puerticas como que tienen regiones hidrofóbicas que se unen a esa región hidrofóbica de la proteína que está expuesta, utiliza ATP y hay una, bueno, que se llama GrowES, que es como la tapita de la jaula, ¿listo? Entonces, en este ambiente aquí adentro es un ambiente completamente diferente al exterior, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí adentro es más probable que esa proteína se pliegue de manera correcta y se utiliza ATP para ayudarle a plegar. Una vez que ya se ha plegado de manera correcta, entonces puede salir y pues salir a cumplir su función. Entonces, una gran diferencia, bueno, una que esta es una jaulita, las HSP60 entonces forman esa jaulita, forman un complejo proteico de HSP60 y ocurre después de la traducción. La otra es, cada una actúa sola y se le pegan de a varias a la proteína, ¿listo? Eh, y estas se llaman, bueno, GrowEL y GrowES son parte de este complejo, no importa, no se lo tienen que aprender. Se libera cuando la proteína ya está plegada, ¿listo? Entonces, esta es una jaula, se da después de la traducción, la HCP70 no es una jaula y puede iniciar durante la traducción y también puede ser después de la traducción, ¿listo?
Bien, vamos a ver hoy rápidamente otros cambios que ocurren de post-traduccionales. En ese tema estamos. Modificaciones post-traduccionales que aquí les llamamos PTMs, Post-Translational Modifications, ¿listo? La otra cosa que puede ocurrir que hemos visto pues muy tangencialmente es la fosforilación. Entonces, yo se las he puesto en algunos ejemplos cuando estábamos hablando de estructura proteica. Entonces, la fosforilación es la adición de grupos fosfato y eso lo hacen unas proteínas que se llaman quinasas, ¿listo? Quinasas. La defosforilación, es decir, el proceso opuesto, lo hacen unas proteínas que se llaman fosfatasas, ¿ok? Entonces, los grupos fosfato tienen carga negativa. Y como tienen carga negativa, entonces si yo le pego un grupo fosfato a una proteína que tiene cierta carga y cierta forma, ¿qué va a ocurrir? Pues que genera cambios de conformación de la proteína porque le estoy poniendo cargas negativas y de pronto aquí había una carga positiva que se abraza más a ese grupo fosfato, cambia la conformación del resto de la proteína. Acuérdense de esas interacciones iónicas que pueden definir no covalentemente la estructura proteica. Entonces cambia de conformación y dependiendo de la proteína, esa conformación va a ser más activa o más pasiva, o sea, más activa o menos activa. Entonces, estos fosforilación funcionan como switches moleculares a nivel post-traduccional. Vamos a ver al final de la clase, en el siguiente tema, vamos a ver que va a haber switches moleculares que actúan a nivel de ADN, pero estas fosforilaciones son switches moleculares que actúan a nivel de proteína y que son importantísimos y muy comunes para definir la actividad proteica. ¿Listo? ¿Vamos bien? Contésteme. Bueno. Ok, me pueden pues interrumpir si hay algo que no está claro, ¿ok? Listo, entonces, ¿cómo? Ah, bueno, bien. La fosfatasa, entonces, quinasa, vamos a escribir aquí para repasar. Añade grupos fosfato. Y esta quita grupos fosfato. Entonces, hace el reverso. Entonces, digamos que a esta proteína, bueno, ahí está. Es una enzima activa solamente cuando está fosforilada, cuando está en este estado. Tenemos formas de apagarla porque a veces yo no quiero esa enzima activa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar una fosfatasa que le quita y la deja inactiva. ¿Listo? Entonces, las quinasas hacen el reverso de las fosfatasas hacen el reverso de las quinasas. ¿Listo? Bueno. ¿Dónde se fosforilan? ¿Dónde se le pegan grupos fosfatos a las proteínas? Entonces nosotros habíamos visto que hay 20 aminoácidos. ¿En cualquier aminoácido se pueden pegar los grupos fosfato? La verdad es que no. Lo más común, sobre todo en nuestras células eucariotas, es que se peguen en cualquiera de estos 3 aminoácidos. Entonces, dependiendo de si yo soy una serina quinasa, voy a pegarle a esa enzima un fosfato en una serina. Otra proteína va a ser una treonina quinasa, entonces le va a pegar a sus sustratos sus fosfatos en las treoninas. Entonces son como familias de proteínas. Normalmente son serina, treonina, quinasa, es decir, son flexibles esas dos, pego en serina o pego en treonina, y aparte hay otra familia que se llaman las tirosina quinasas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo le voy a pegar el fosfato a esa proteína en una serina que tiene o en una treonina que tiene, o si soy de la otra familia, en una tirosina. ¿Listo? Bien. Y bueno, recuerden que el proceso reverso se da por las fosfatasas y que esto no se da en todos los aminoácidos, ¿ok? No en todos los aminoácidos, en estos que les estoy diciendo. En procariotas hay procesos de fosforilación con histidina quinasas. ¿Eso qué quiere decir? Que el sustrato lo voy a fosforilar en histidina. Y ya, esos son como los ejemplos que existen. ¿Listo? Bien, el otro cambio que puede haber es pegarle azúcares a una proteína y entonces voy a obtener una glicoproteína, ¿ok? Entonces, una glicoproteína es una proteína que se sintetizó y luego se le pegan azúcares. Normalmente se termina de sintetizar, o bueno, al menos se ha empezado a sintetizar gran parte de la proteína antes de empezar a pegarle azúcares.
Y no es un azúcar ni dos azúcares que le pego, sino que le pego oligosacáridos, como esto que está aquí puesto. Este, por ejemplo, tiene como ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 azúcares pegaditas en un adorno especial. Y ese adorno especial hace que esa proteína de pronto sea reconocida por alguien más. Es la proteína con el grupo, con el azúcar, con las azúcares, ese oligosacárido, puede ser reconocida por alguien más. ¿Qué tipos de ejemplos conocen de glicoproteínas? ¿Recuerdan? En biología celular las vieron seguramente. En nuestro cuerpo, en nuestras células, ¿qué tipo de ejemplos conocen de glicoproteínas? ¿Saben? ¿No? Normalmente el ejemplo clásico son los grupos sanguíneos. Entonces, esas proteínas que definen los grupos sanguíneos van a través de este proceso que vamos a ver. Es decir, son proteínas de membranas, estos podrían, creo que de estos son estos los ejemplos de, este es uno de los ejemplos de grupo sanguíneo. Entonces, se insertan en la membrana, bueno, antes de que se inserten en la membrana ya han sido adornadas con esos glicanos, con esos oligosacáridos. Entonces, se insertan en la membrana y una vez aquí, pues obviamente el resto de las células puede reconocer esa célula con otra proteína que tiene esa célula que interactúa allí. No, el glicógeno es un polisacárido nada más, no tiene parte proteica, Nicole. ¿Listo? Entonces, bueno, sirven mucho para reconocimiento de células, para reconocimiento entre diferentes células, para unión entre diferentes células, sirven mucho estas glicoproteínas. Pero bueno, acuérdense siempre, el grupo sanguíneo es la misma proteína, solo que eh, los glucanos se diferencian entre A y B. Y O no tiene. ¿Listo? Bueno. Las proteínas glicosiladas, entonces, pues hay de todo, hay en eucariotas, en eubacterias y en arqueas. Y la diversidad de la glicosilación incluye, pues, muchas cosas. En eucariotas hay dos tipos de glicosilación. N, N, que es cuando se glicosila una asparagina, O, que es cuando se glicosila este grupo OH de la serina o de la treonina. Entonces, diferentes enzimas hacen estas dos reacciones. Le pongo un azúcar a la asparagina, entonces hago N-glicosilación. Le pongo un azúcar a la serina, entonces estoy haciendo O-glicosilación. Son dos diferentes tipos de enzimas, a pesar de que lo que hacen es parecido, pegar azúcares. La composición del glicano, entonces normalmente son oligosacáridos, 6, 10, 15 azúcares pegadas en cierto adorno. Y la estructura, entonces aquí veíamos unos que son ramificaditos, bueno, casi todos son ramificaditos, pero hay algunas ocasiones en donde solamente es como una liniecita. Sí, claro, Luis José. Entonces los de N-linked es este, N-linked. ¿A quién se lo pego? Aquí, ¿sí? Al amino de la asparagina. Y O-linked, pues fíjense que ¿por qué se llama N-linked? Porque se lo pego al amino de la asparagina. Y O-linked es que se pega al oxígeno de la serina treonina. De la serina o de la treonina. ¿Listo? Bien. Y bueno, la longitud del glicano, entonces pueden ser más poquitos azúcares o más número de azúcares. Este es un proceso de N-glicosilación. Entonces, en la N-glicosilación, la glicosilación en general se da en el lumen del retículo endoplásmico. Perdón, tengo problemas con mi voz hoy porque tuve una clase antes. ¿Dónde se da? En las bacterias. En general se da en el periplasma, que es un espacio como exterior de las bacterias. ¿Listo? ¿Por qué se da ahí? Porque necesitan un ambiente especial para llevarse a cabo. Entonces, miren que aquí esta proteína no se ha acabado de traducir, viene el ribosoma y se pega. Entonces, ¿qué tipo de retículo endoplásmico será? ¿Liso o rugoso?
rugoso, exactamente. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso, que es el que tiene ribosomas, pues ahí se le van a pegar los ribosomas, por eso es rugoso, y el ribosoma, bueno, aquí obviamente hay como un canalito que no está pintado aquí, va a entrar esa proteína y tiene una señal que es reconocida por esta maquinaria de glicosilación. Este oligo viene pues con fosfato, pero la maquinaria lo que hace es quitarle este fosfato y pegárselo a la proteína y ya la proteína al final queda glicosiladita. A veces durante el proceso le peluqueo algunos azúcares. ¿Listo? ¿Dónde se da la N-glicosilación entonces? En el retículo endoplásmico, en el lumen del retículo endoplásmico. ¿Listo? Bien, otra modificación que es muy importante para las células es la ubiquitinación o ubiquitinación. Entonces, ¿qué es ubiquitinación? Es pegarle una proteína muy pequeña a la otra proteína, un péptido muy pequeñito a la proteína normal que se llama ubiquitina. Yo le digo ubiquitina porque es una proteína ubicua y por eso se llama así, ubiquitina. Entonces, pero bueno, en algunos lugares le dicen ubiquitina, no importa, ustedes pueden escoger cómo decirle. ¿Qué significa? Entonces, en esta diapositiva, la ubiquitina son los puntitos verdes, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando yo le pego varias, sobre todo varias ubiquitinas a una proteína, eso me la manda a la basura celular. ¿Cuál es la basura celular? El 26S proteasoma. Es un complejo macromolecular de proteínas, que es la basura de la célula. Y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva que se ve como una basura. Entonces la ubiquitina me marca la proteína para ser desechada. ¿Por qué la marca para ser desechada? ¿Qué creen? ¿Qué razones puede haber para yo botar algo que hice, que me costó energía fabricar? Sí, por ejemplo, yo quiero reutilizar esos aminoácidos, pero normalmente esa proteína seguramente ya no me sirve, yo no la quiero, o quedó mal sintetizada también, una proteína que está mal plegada y que no la puedo, por ningún lado la puedo arreglar, normalmente es ubiquitina para mandarla a degradación, ¿listo? Pero también cuando no la necesito más, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de replicación, que en el origen de replicación de los eucariotas había unas proteínas pequeñitas que ayudaban a llamar a la helicasa, CDC6, CDC1, CDK1, bueno, esas dos, yo necesito degradarlas, desaparecerlas cuando ya tengo la helicasa ahí cargada, porque si no, corro el riesgo de hacer replicación doble de una región del genoma. Entonces, a veces hay, como en esa circunstancia, a veces hay ejemplos o circunstancias en donde yo necesito desaparecer esa proteína. Entonces, ¿cómo la desaparezco? Le mando el sicario que es la ubiquitina y ella lo manda a la degradación. ¿Listo? Bien, entonces la ubiquitina, y no se le pega una, sino que se le pegan varias, este signo de que son varias ubiquitinas, pues van a ser lo que marca para que la vayan a llevar a la basura de la célula. ¿Listo? Bien. ¿Cómo es que se lleva a la basura de la célula una proteína ubiquitina? Entonces, bueno, este es de otro libro, entonces acostúmbrense a los diferentes diagramas, pero es que este ilustra muy bien cómo es el proceso. Este es el proteasoma, este que está en azul amarillo, ¿listo? Fíjense que tiene una tapita, es casi como una basura, exactamente, como un Food Disposal Unit, de esos que uno, de esos que uno tiene en el sifón de la casa, que hace, uno le mete cosas y bzz. Entonces es muy parecido a eso. Entonces, ¿cómo sé yo que voy a echar eso en esa proteína verdecita que está aquí a esa basura? Pues porque tiene varias ubiquitinas. Ese es el signo de que la necesito meter a esa basura de la célula, que se llama el proteasoma. Entonces, una vez que se ha reconocido esa ubiquitina, se abre la tapita, se empieza a meter esa proteína en la basura de la célula y aquí hay muchas proteasas, por eso se llama el
proteasoma, porque tiene muchas proteasas, un conjunto de muchas proteasas, que lo que están haciendo es cortar estos enlaces peptídicos y me van a sacar aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden ir a ser reutilizados. Entonces, no sé, son muy económicas y reutilizan todos los componentes que pueden reutilizar. No siempre reutilizan, pues depende si está dañado o no, pero normalmente se reutiliza. ¿Listo? ¿Claro eso? Bueno, sí. Listo. Entonces, también lo otro que puede pasarle a las proteínas después de traducidas o incluso al mismo tiempo que están terminando de ser traducidas es ser direccionadas. ¿Se acuerdan cómo se hace esto? ¿Cómo sabe la célula para dónde va? Digamos, esta proteína tiene que ir al retículo endoplásmico. ¿Se acuerdan cómo hace la célula esto? Yo no sé si eso lo ven en celular. Contéstenme, chicos. Ok, bueno, pero está muy bien que me digan, no sé. Bueno. Depende, esa es la respuesta de siempre, ¿no se acuerdan? Depende. Un código en la secuencia que después se quita. Muy bien, Valentina. Un código en la secuencia que después se quita. Bueno, chicos, entonces, sí, exactamente, es un código en la secuencia que normalmente después se quita. Entonces, ¿cómo saben a dónde ir? Pues es un código en la secuencia, como dice Valentina. Es un código que dice, bueno, yo tengo que ir al núcleo, u otro código que dice, no, yo tengo que ir a la mitocondria, u otro que dice, yo tengo que ir al exterior de la célula, entonces primero mándeme al retículo endoplásmico, luego paso al Golgi y luego al exterior. Entonces, es la ruta secretoria, tiene una señal específica. Eh, y normalmente esa señal, ese código, es una secuencia de aminoácidos que es como decir, yo tengo un sobrecito y normalmente pongo la dirección aquí. Ese código cumple la función de esta dirección en el sobrecito, ¿listo? ¿Cómo se llama ese código? Se llama secuencia señal o péptido señal. En este curso lo vamos a llamar péptido señal, ¿listo? Bien, entonces vamos a ver como dos grandes vías, realmente son muchas más, pero la ruta secretoria es una muy grande por donde pasan las proteínas. Fíjense qué ocurre en este diagrama. Está el RNA mensajero, vamos a traducir la proteína. Esta proteína tiene un péptido señal, una señal secuencia. Esta no. Entonces, esta proteína se termina de traducir en el citoplasma. ¿Listo? Esta proteína, antes de terminar la traducción, de hecho, cuando se detecta este péptido señal, se para la traducción por un momentito, se lleva todo este complejo, es decir, los ribosomas con el RNA mensajero, con los peptiditos que han salido, al retículo endoplásmico. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál retículo endoplásmico será? Pues el retículo endoplásmico rugoso porque tiene ribosomas pegados. ¿Listo? Una vez que llega allí, hay unos receptores que aquí no están pintaditos, que los voy a pintar, que son esos receptores que permiten que ese péptido, entre el péptido señal, o sea, la cajita roja, como decía Valentina, una vez adentro ese péptido, pues yo ya utilicé esa dirección, que es lo mismo que cuando cojo el sobre, lo rompo y lo boto. Ya lo usé, entonces voy a leer mi carta. Ya boté el sobre. Aquí boto el sobre. Boto ese péptido señal, que es el que me llevó al retículo endoplásmico e hizo que me metieran dentro del lumen del retículo endoplásmico. Entonces, una vez adentro, pues termina la traducción y se suelta como una de estas proteínas y normalmente por defecto, lo que ocurre es que esa proteína pasa al Golgi y pasa, dependiendo de qué otras señales tenga, pero en general, si no tiene ninguna otra señal, es secretada. Eso es lo que ocurre por defecto. Si no tiene ninguna otra señal, es secretada. Si tiene alguna otra señal que dice, por ejemplo, vamos al lisosoma, la llevan al lisosoma. Si tiene unas regiones hidrofóbicas que dicen, vamos a la membrana, va a la membrana plasmática.
Entonces, el destino de esta ruta secretoria son varios. Quedarse en el retículo endoplásmico, debo tener una señal adicional para quedarme en el retículo endoplásmico que se llama la señal de retención en el retículo. O ir al Golgi, o ir al exterior, o a los lisosomas, o a la membrana plasmática, depende de qué señales adicionales. Aparte de este péptido señal, que es el péptido señal por excelencia, porque fue el primero que se descubrió, me dice, pues ese otro mensaje, llevarla a algún otro de esos lugares. ¿Claro hasta ahí, chicos? Los receptores del retículo endoplásmico no son los ribosomas, ya les muestro un zoom in de eso, ¿listo? Creo que es la siguiente, no, mentiras, no. Nada, esto básicamente es más o menos lo mismo, fíjense que está acostadito. Entonces, ¿qué ocurre? Los ribosomas, ya les muestro un poquito un detalle de eso para contestarte tu pregunta, Steven. Entonces, entra al retículo endoplásmico, al lumen, y lo que ocurre es que va a ir por defecto por estas vesiculitas que migran entre el retículo endoplásmico y el Golgi, pues va a ir al Golgi. En el Golgi es donde yo les dije que la glicosilación ocurría, bueno, no mentiras, entre el Golgi o el retículo endoplásmico ocurren muchas cosas. Por ejemplo, en el retículo endoplásmico se forman los puentes disulfuro, ¿sí? En el retículo endoplásmico se da la N-glicosilación. Y creo que en el Golgi se da la O-glicosilación, pero no estoy muy segura. ¿Listo? Y otras modificaciones ocurren allí. Y bueno, lo otro que se modifica es que migran de un lugar a otro hasta ser secretadas algunas, hasta ir al lisosoma otras, o hasta quedar, por ejemplo, insertadas en la membrana. Fíjense que esta que está aquí, esta proteína que está aquí, se originó aquí. Desde el retículo endoplásmico está insertada en la membrana. ¿Listo? Su orientación hacia afuera es esto que está hacia adentro del retículo endoplásmico. ¿Listo? Se definen desde allí. Lo que está en el lumen del retículo endoplásmico, la cara que está en el lumen del retículo endoplásmico es lo que va a quedar hacia afuera. ¿Listo? Bien. ¿Quién descubrió esto? Y Valentina tenía mucha razón en que para esta señal, este péptido señal que les estoy contando de la ruta secretoria, debe degradarse. Una vez que cumple su función, yo cojo el sobre y lo boto. Entonces debe cortarse ese péptido señal y se bota, se degrada. ¿Listo? ¿Cómo lo descubrieron? Porque afuera del retículo endoplásmico, esta proteína podía ser así si la terminábamos de traducir, pero una vez que entraba al retículo endoplásmico, podía ser así. Ustedes ya conocen electroforesis, ¿cierto? Ya vieron, pues yo sé que no la han hecho vivamente, la van a hacer, pero entienden las diferencias. ¿Cuál de esas dos es más pequeña? La de abajo, exacto, corre mucho más rápido, ¿no? Corre mucho más rápido. Entonces, la del carril número 2 es la más pequeña. Esta ya fue procesada por esa entrada en el retículo endoplásmico. Y el señor que descubrió esto, que lo descubrió en 1975, se ganó el premio Nobel, creo que se ganó dos premios Nobel, uno por esto y otro por otra cosa que no me acuerdo qué era, y se murió hace como unos 3 años. Entonces, la respuesta es Steven. Viene, entonces es un zoom in de lo que pasa cuando estoy traduciendo por el ribosoma una proteína que tiene un péptido señal. Lo que ocurre es que se le unen unas señales de reconocimiento, una partícula que reconoce la señal, es una proteína, un complejo proteico. Se le unen allí y eso para la traducción. Una vez que ya ese SRP llega a la membrana del retículo endoplásmico, pues entonces hay una interacción entre ese SRP y el receptor, y ese receptor hace que esta puertita se abra y mete dentro de esa puertita, desde el N terminal, que es este rojito, hasta el C terminal, la proteína. Y ese mismo receptor adentro tiene una proteasa que le va a cortar el cuello a esa proteína y la va a seguir metiendo a medida que va siendo traducida. ¿Claro? Ahora sí, ¿cómo se da? Cuando yo voy, por ejemplo, a la mitocondria, se da un proceso parecido, pero no con el ribosoma. Para la mitocondria, por ejemplo, yo termino de traducirme
y hay una señal en mí que me lleva a la mitocondria, me lleva a una proteína diferente a esta cafecita que está aquí, me lleva a una proteína hasta la mitocondria y hay como un receptor, un canal y me entran en la mitocondria. ¿Listo? Bien, chicos. Otras proteínas, ¿a dónde van? No importa dónde yo vaya, yo siempre voy a tener una señal que me localiza. Entonces yo puedo ir a la mitocondria, al cloroplasto o al peroxisoma, de hecho al núcleo también. Súper importante está el núcleo. Oh, no puedo escribir. Bueno, al núcleo. Y en ese núcleo, pues para llegar a alguna de estas posibilidades, siempre termino la traducción. ¿Listo? Entonces termino la traducción y me llevan a la mitocondria, si tengo una señal de mitocondria, termino la traducción y me llevan al cloroplasto, si tengo una señal de cloroplasto, terminan la traducción y me llevan al peroxisoma. Sí, entonces tienen algo parecido a esta, que es que aquí no lo estamos viendo, Valentina, pero este SRP que está aquí está encargado de reconocer esa señal y mover todo ese complejo hasta el retículo endoplásmico. Algo parecido, pero no es lo mismo. Algo parecido lleva a esta proteína finalizada a la mitocondria. Algo parecido lleva a esta proteína finalizada al cloroplasto. Y así. ¿Sí? Listo. ¿Cómo son esas señales? Pues son muy diversas, pero son específicas de cada función. Entonces, si yo voy a ir a la ruta secretoria, pues la señal tiene ciertas características. Entonces, los aminoácidos tienen un poquito de aminoácidos hidrofóbicos por ahí y un poquito de aminoácidos cargados por allí. En ese orden, no están en otro orden. ¿Listo? Y este es el que les decía que hace que la molécula, bueno, primero tiene esta señal, se corta esa señal y debe tener esta otra señal para quedarse en el retículo endoplásmico, porque si no, por defecto se va al exterior. Exacto. A la ruta secretoria. Entonces, acuérdense que esa que inicia en el retículo endoplásmico rugoso es la ruta secretoria. ¿Listo? Esta es la primera que vimos. A la ruta secretoria, es decir, las que van al retículo endoplásmico, las que se van a quedar en el Golgi, las que se van a quedar en el lisosoma o en la membrana plasmática o van al exterior, todo eso es la ruta secretoria, que inicia entrando al retículo endoplástico. Esas no se terminan de traducir antes de entrar. El resto, las que van a otros organelos, se terminan de traducir. ¿Listo? Antes de entrar, antes de ser llevadas. Esas son como las dos grandes rutas, por eso las dividí en esas dos. Y estas son otras señales, ¿listo? Las señales por ejemplo, las señales de localización nuclear son súper importantes. ¿Quién tendrá de todas las proteínas que hemos visto una señal de localización nuclear? Ejemplos. Las histonas, todas las proteínas para replicación, todas las proteínas para transcripción. Todo eso tiene que tener una señal de localización nuclear. ¿Por qué? Porque se traduce en el citoplasma y debe entrar al núcleo. Entonces, todo eso, casi todas las proteínas que hemos visto básicamente tienen señales de localización nuclear. Muy bien. ¿Preguntas o bien? Mientras me hacen preguntas, voy a ir abriendo la otra presentación. Y si pueden seguir pensando en preguntas, pero no sé si tienen preguntas generales sobre la tarea que tienen, el tallercito que tienen que hacer. Yo les decía que voy a estar seguro muy conectada de 3 a 3 y media hoy. Normalmente mis horas de oficina son de 2 y media a 3 y media, pero de 2 a 3 tengo una reunión que me pusieron ahí, entonces pues voy a estar, si me necesitan yo me salgo de mi reunión y los ayudo, voy a estar en Blackboard. Siempre estoy en Blackboard, estoy tratando de estar siempre en Blackboard, pero no llega nadie. Me dijeron que hoy de pronto sí necesitaban. Entonces, ahí voy a estar. Fijo, más disponible de 3 a 3 y media, pero si me necesitan, como no hay otra hora, yo me salgo de mi reunión y les ayudo de 2 y media a 3. Bien, lo otro, no he terminado de pensar, yo creo que voy a quitar los clickers obligatorios y van a ser, pues,
solamente para que ustedes y yo estemos informados de cómo van, si están entendiendo, van a ser como más de assessment, ¿listo? No los voy a poner, pero no sé con qué reemplazarlos sin cargar de trabajo a los monitores más de lo que ya tienen y a mí. Entonces, no sé si están de acuerdo con que los clickers desaparezcan y solo tengamos quizzes. Las notas. Los clickers en sí no van a desaparecer, voy a hacer clickers a lo largo de la clase, pero las notas sí. ¿Están de acuerdo? Andrés, ¿haces un sondeo, porfa? Bien. Ya lo hago. Gracias, Andrés. Listo, chicos. Se reparten quizzes, ¿sí? Estudian más para los quizzes y ya. Porque me parece problemático que hay varios que están consistentemente teniendo problemas de internet y me parece injusto con ellos que no, pues que no puedan, que tengan un cero en esos clickers, básicamente. Y bueno, y hay otros que tienen problemas hoy y no mañana, entonces ir arreglándolos es difícil para ustedes y para mí. ¿Desaparecemos los clickers? Es la pregunta. O sea, no van a desaparecer. Van a estar para que ustedes sepan cómo van, si están entendiendo, les voy a seguir haciendo clickers, de hecho puede que haga más, ya ahora que me siento como más libre de que no los voy a rajar, em, sino que va a desaparecer la nota. Exacto, desaparece la nota, pero los clickers siguen. Y pues les recomiendo que los hagan los que puedan conectarse, porque es mi única manera, como ustedes son tantos y además ni les veo las caras, entonces no puedo saber si están haciendo cara de no entendí nada de lo que acaba de decir o no. Es mi única manera de censarlos, ¿sí? Ustedes son muy calladitos, entonces es mi única manera como de censar si están entendiendo o no. ¿Listo? Hay alguien que se oponga, bueno, va ganando sí, que desaparezcan, pero entonces hay alguien que se oponga rotundamente a esto, pues porque es algo de programa, entonces pues como que tenemos que estar todos de acuerdo. Que hable ahora o calle para siempre. Bueno, les doy hasta hoy a las 5 de la tarde para decirme, no, yo no estoy completamente opuesto y trabajamos, no sé, pienso en alguna alternativa si es así. ¿Listo? Hoy a las 5 de la tarde me pueden mandar un email y, y decirme yo estoy completamente en desacuerdo, a mí los clickers me servían y los quiero continuar. Y nunca voy a tener problemas de internet. Profe, disculpa, es que no me queda claro. ¿Los quizzes son los de final de la clase o los de inicio de la clase? Los quizzes son los que hacen ustedes los jueves entre la noche y la mañana del viernes. Ah, ok, ok. Los que les Ya dejo me queda. disponibles en SICUA. Esos son quizzes. ¿Listo? Sí. Esos son quizzes. Los clickers son las preguntitas que les hago de sondeo con Turning Point aquí. Entonces quisiera que se sigan conectando cuando yo les diga que se conecten, pero no que valgan como nota. ¿Está bien? Entonces, bueno, todavía tienen hasta hoy a las 5 de la tarde si les da vergüenza ser el único que dice que no, pero están súper opuestos a esta decisión. Me ¿Qué cuentan. cosa? Yo estoy súper opuesto. Yo prefiero que sigan los clickers que sigan existiendo. Ok, ¿Qué más? con nota. Ya. Sí, exacto. Ok. Em, ¿Quién me está hablando, Samuel? Ah, ok. Sí, profe Samuel. Bueno, y Samuel, tú que eres el único puesto, ¿te parecería bien que fueran bonos? Es que a mí me parece tan injusto con los que tienen el internet malo. Sí, un bono, perfecto. Un bono sería muy chévere. Bueno, ¿están de acuerdo con que sea un bono? Que al final del semestre lo reemplazo por la peor nota. Ok, bueno, listo. Ok, bueno, entonces lo quedamos como un bono. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con que sea un bono? Bueno, esto requiere, claro, esto es un sondeo muy sesgado, porque aquí no están los que estarían en desacuerdo con que sea un bono, que son los que tienen mal internet. Entonces, voy a mandar la pregunta por correo y si no,
pues seguimos igual y yo veo cómo solucionar el problema de los que consistentemente tienen mal internet. ¿Listo? Bien. Normalmente en las otras secciones lo que hacían era que no, si diera cero era cero y ya, vale tan poquito cada clicker que yo normalmente si tienen excusas se los valgo, bueno, y ese es mi problema, que me quita mucho tiempo entonces. Bueno, vamos a hablar de regulación, que es nuestro siguiente tema. ¿Qué es regulación? Hemos visto todos los procesos que hacen que nuestro genoma se exprese, ¿cierto? Se transcriba y se traduzca, ¿cierto? Hemos visto transcripción y traducción. Pero también hemos visto que no todos los genes de mi genoma se expresan todo el tiempo, ni en todas mis células. Y eso de hecho es lo que hace que mis células sean pues diferentes unas de otras. ¿Listo? Que haya diferenciación es una parte, una gran parte de lo que hace que haya diferenciación. Entonces, lo que vamos a ver son los principios básicos que hacen que vamos a hablar mucho de procariotas y un poquito de eucariotas. En eucariotas, como pueden predecir, es mucho más complejo, pero esos mismos principios que aplican en procariotas, que los vamos a ver como ilustrativos porque son mucho más sencillos, aplican en eucariotas. Entonces hay proteínas que son activadoras, hay proteínas que son represoras en eucariotas, ¿listo? Y mismo en procariotas. Al final de este capítulo, de estas set de clases de regulación, deben tener claros estos términos. Tal vez muchos de ellos no los tienen claros en este momento. Deben tener claros en este momento este. Ay, pucha, esperen un momentito. Ah, perdón. Otra vez me pasó lo mismo de la vez pasada. Listo. Bueno, deben tener claro este término. Ay, no me deja hacer nada. Listo. Este término lo deben tener claro. Este lo deben tener claro. Y ya. Bueno, este más o menos, ¿no? Tal vez no. Bueno, lo vamos a aprender. Listo, entonces, bueno, lo que vamos a ver en este capítulo es un poco eso. ¿Qué hace que unos genes se expresen en unas células y no en otras, por ejemplo? O bajo unas condiciones y no otras. Entonces, bueno, al final del semestre vamos a ver una técnica que se llama RNA-seq, que no es necesario que la entiendan ahorita, pero esa técnica lo que me permite es ver de todo el genoma qué se está expresando y qué no, en una condición dada, en un momento dado, en un tejido dado. ¿Listo? Entonces, estos son resultados como muy típicos de RNA-seq. ¿Qué veo? Pues este pedacito, entonces vamos a verlo, esto de abajo corresponde a lo de arriba, ¿listo? Este pedacito, hay mucho RNA de esto, poco, mucho, poco, mucho, nada, mucho, nada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir estas montañitas? Esos son los exones aquí. Y las depresiones son intrones. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con eso, o sea, las montañitas dicen que hay mucho RNA de ese, o sea, entre más alta la montañita, hay mucho más de eso en la célula, y entre más bajita la montañita, pues va a haber mucho menos. ¿Listo? Y es con respecto a este gen. Entonces, cuéntenme qué ocurre entre diferentes células en este gen, que es la beta-actina. No, los perdí. ¿Me entienden la pregunta? Me perdí, profe. Ok, bueno, listo. Bueno, veamos, bueno, les voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces, esta es una foto de un resultado de RNA-seq de
la actina en una célula embriónica, una célula madre embrionaria, ¿listo? En una célula de hígado, en una célula de músculo, en una célula de diferentes células. Exacto, Sharet, esa es la respuesta correcta. No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque este gen se expresa igual en todas las células y en todos los tiempos. Esa actina la necesito siempre. Entonces, cuando yo necesito algo siempre, eso es lo que llamo un housekeeping gene. ¿Listo? O sea, ¿por qué no ven diferencias? Pues porque no hay diferencias. Se expresa igualito entre todos esos tipos de células. ¿Listo? ¿Por qué no es uniforme en toda la secuencia? Pues porque esto es un intrón, esto es un intrón, esto es un intrón. ¿Sí? Entonces, eso está mucho más bajito porque no está en el RNA maduro. ¿Listo? Ahora, de pronto los que no entiendan, entienden mejor con este contraste. Este es otro gen, la tirosina aminotransferasa. ¿Listo? ¿Qué ocurre con este gen? El mismo experimento, montañitas quiere decir que está muy expresado y depresiones quiere decir que no existe en el RNA de la célula. ¿Sí? No se expresa mucho, no se expresa mucho y realmente no se expresa en casi ninguna célula. ¿En cuál célula puedo decir que sí se expresa? Solo se expresa en el hígado porque es una célula, es una proteína que ayuda a procesar, a metabolizar ciertos compuestos que entran en nuestra digestión. Entonces, solo se expresa en el hígado, la produce el hígado y ayuda a procesar nuestra comida. ¿Listo? No tiene sentido que la exprese esta célula, no tiene sentido que la exprese esta célula, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Todas no la expresan. Esta sí la expresa. ¿Listo? Entonces, esa es una expresión diferencial entre tejidos. Se expresa en el hígado, no se expresa en las otras células. ¿Claro esto? Estaban confundidos hace un ratico, ahora está más claro. Montañitas quiere decir que sí se expresa, llano o cero o vacío, así como acá, quiere decir que no se expresa. Entonces, bien, listo. ¿Qué hace que esa tirosina, ay, no me acuerdo, de pronto está en mis notitas, perdón. No, no me acuerdo. Es una, no sé, hace algo en la digestión o detoxifica cosas en el hígado, no me acuerdo qué es, pero es una función que solamente el hígado tiene. ¿Listo? Te lo puedo averiguar. Bueno, listo. Ah, sí, bueno. Entonces, ¿qué es la regulación genética? Pues hacer que los genes se expresen de la manera apropiada, al nivel apropiado, en el momento apropiado y en el lugar apropiado. Entonces, tiempo, condición o tejido apropiado y pues la célula para esto tiene que tomar decisiones. Entonces, algunas de las decisiones, que este diagrama es súper importante, puede que se vea chiquito en la diapositiva, pero es súper importante porque nos va a permitir entender varios modos de regulación de procariotas, ¿listo? Entonces, la célula normalmente tiene que tomar decisiones. Nuestras células toman decisiones con respecto a, por ejemplo, el cuerpo tiene bajita la glucosa, entonces las células de, de las glándulas suprarrenales secretan ciertas hormonas que hacen que empecemos a degradar grasa, por ejemplo, o el glicógeno, que es un coso de reserva. Entonces, cada célula responde de cierta manera a lo que está programada genéticamente a responder. ¿Y cómo toma decisiones? Con esos programaciones genéticas que tiene, pues toma esas decisiones. Entonces vamos a ver si yo necesito producir unas enzimas catabólicas o no, es decir, degradar un compuesto que me va a servir de nutriente, por ejemplo, un azúcar. ¿Listo? Aquí está de las sintéticas, entonces necesito fabricar un compuesto.
Y el compuesto que vamos a ver de ejemplo es un aminoácido, que las bacterias, por ejemplo, construyen ellas solitas. Nosotros, muchos de ellos los tenemos que comer en nuestra dieta. Ellas lo pueden sintetizar. Entonces, en esas dos van a funcionar muy diferentes esas dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ruta de decisión aquí es, ¿está el sustrato presente? Es decir, ¿está azúcar? ¿Está presente o no? ¿No está presente? No voy a sintetizar las enzimas, entonces no voy a transcribir esos genes que me ayudan a degradar esa azúcar. No tiene sentido fabricarlos cuando yo no tengo el azúcar. ¿Para qué? Pues voy a perder energía bobamente. Entonces, sí está el sustrato presente, pero hay otra pregunta allí. Ese es mi sustrato preferido y si no es mi sustrato preferido, ¿está mi sustrato preferido allí? ¿Por qué es preferido? Por ejemplo, la glucosa es el sustrato preferido de todas las células universalmente. Prefieren glucosa por encima de sucrosa, de lactosa, de otras cosas, porque entra directo al metabolismo. Entonces, ¿hay glucosa o no hay glucosa, que es mi sustrato preferido? Si hay glucosa, pues yo prefiero em, si está presente, entonces yo prefiero no invertir energía en degradar este azúcar que me cuesta más trabajo degradar. Entonces, solamente cuando ese azúcar está presente y no está mi sustrato preferido, voy a prender esos genes. ¿Listo? Ese es el resumen de la regulación que vamos a ver en Operon LAC y vamos a ver molecularmente, perdón, ay, me empieza a borrar cosas. Operon LAC. Molecularmente cómo se toman estas decisiones, ¿listo? Es con proteínas que interactúan con el ADN. Y este es el resumen, este es lo que vamos a ver con el operón triptófano, ¿listo? Entonces, aquí es al revés. ¿Hay triptófano? No, entonces fabriquémoslo. ¿No hay triptófano? Entonces, ¿hay triptófano? Sí, entonces no lo fabriquemos. ¿Listo? Claro eso, ese tipo de decisiones que son diferentes de si es algo que yo quiero sintetizar, entre si es algo que yo quiero sintetizar y requiero sintetizar a algo que yo necesito metabolizar y comerme y usar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Mal? Mal. ¿En serio? Bueno, el resumen de este cuadrito es todo. El resumen de este cuadrito es, voy a resumir un poquito. Yo, el verde, el lado verde, este de las enzimas, ay Dios mío, de las enzimas catabólicas, catalítica no, catabólico. Estos dos términos de biosintético y catabólico lo debieron aprender en biología celular. Pero bueno, normalmente catabólico es degradar un compuesto. ¿Listo? Catabólico es lo que yo hago cuando como proteínas, cuando como azúcares. ¿Qué hago? Pues los degrado y los uso para mi biosíntesis de mi propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, catabólico es el proceso de degradación. Y biosíntesis es construir algo, ¿sí? Cuando yo tengo un proceso catabólico, es pues básicamente comer. ¿Qué voy a hacer? Voy a prender los genes para degradar este azúcar, solo si el azúcar está presente en mi medio y solo si no hay otro azúcar que yo prefiera en ese mismo medio. Eso es resumido esto. ¿Sí? Solo prendo los genes de degradar ese azúcar cuando ese azúcar está presente y cuando no hay otro azúcar que yo prefiera presente. ¿Claro ahora sí? De resto, la respuesta va a ser no. Ahora, yo soy una bacteria que sintetiza su propio triptófano. ¿Listo? Los humanos no sintetizamos triptófano. Soy una bacteria que sintetiza su propio triptófano. ¿Qué es eso? Una biosíntesis, una construcción. Es una ruta biosintética. No voy a degradar nada, sino que voy a construir algo. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo voy a aprender los genes
de construir triptófano? Pues cuando no tengo triptófano. Cuando tengo triptófano no los voy a aprender porque ¿para qué? Voy a perder el tiempo y la energía. Entonces, solo cuando no está el producto, en mi ejemplo el triptófano, hecho o sintetizado allí disponible en mi célula, voy a aprender estos genes de síntesis de triptófano. De lo contrario, no los prendo. Si sí está presente el triptófano, no los prendo, que es contrario un poco a la decisión que hice en este lado de la diapositiva. O sea, las decisiones de sí y no son contrarias. Si está presente aquí, lo prendo. Si está presente aquí, lo apago. ¿Sí es claro? Ahora sí. Hay una diferencia de las decisiones de si es una ruta biosintética o si es una ruta catabólica. Ese es la, el meollo del asunto. ¿Bien, chicos, o no? Son decisiones lógicas que toma la célula. ¿Listo? Bien, y yo ya les subí el capítulo de esto, les subí 2 opciones de capítulo, se lo pueden leer. Y de hecho, para el lunes necesito que se sepan de pe a pa operón lactosa. Hoy vamos a ver un pedacito, creo que alcanzamos, pero necesito que se lean operón lactosa. Yo sé que no se lo van a saber de pe a pa porque puede ser un poco confuso, pero léanselo. ¿Listo? Sí, anabólico es lo mismo que esto. Y este es polismo, el de la izquierda. ¿Sí? Bien, ¿no? Está muy bien que hayas preguntado porque de pronto muchos tienen el catabolismo y el anabolismo muy en la cabeza, pero la ruta, el hecho que yo les diga biosíntesis los confunde un poco. Entonces, anabolismo es lo mismo que biosíntesis, construir. ¿Listo? Bien. Bueno, chicos, entonces nosotros vamos a ver diferentes puntos de regulación desde el DNA hasta la proteína. ¿Listo? Está la proteína. Y de hecho, posterior a la proteína ya vimos, por ejemplo, qué hace esto, qué proceso hace esto. Cuéntenme de los que acabamos de ver. ¿Quién funciona como un switch? Yo le hago algo a la proteína que la prendo o la apago. ¿Qué proceso? ¿Qué es ese algo? Las quinasas, la fosforilación, por ejemplo, ¿sí? Y este de degradación de proteínas, ¿qué le hago a la proteína para mandar la degradación? La ubiquitino. Y entonces la mando al proteasoma, que es quien la degrada. ¿Listo? Esos ya más o menos los chuleamos. Vamos a ver otros que ayudan, pero son muy poquitos. Bien, entonces fíjense todos los procesos que hay y vamos a ver mucho, 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 mucho de esto. ¿Por qué? Porque es lo que más se conoce. Es lo más fácil de estudiar y es de lo que más se conoce. Vamos a ver mucho, pero no mucho, 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 mucho de esto. Esto está muy lento. ¿No les aparece? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Y no vamos a ver casi nada de esto, pero existe y es importante que lo sepan. No vamos a ver, bueno, de pronto de este sí, un poquito, y de esto no vamos a ver nada. Entonces, de estos dos no van a ver nada, pero por ejemplo de este, hay algunas RNAs mensajeros, ¿se acuerdan de los RNAs mensajeros eucariotas, cierto? Que tienen, que estoy pintando ahí, tienen dos características muy específicas. ¿Me están oyendo bien, chicos? Ay, Dios mío. Ah, bueno, es que me aparece en rojo mi señal. Bueno, esas dos características que son las que acabo de pintar allí. Cap y cola polía. Muy bien. Entonces, a veces esa colita polía se hace más cortica. Y cuando es más cortica, es es muy efímera su vida, porque empiezan digamos que yo tengo
4 A's en vez de 250, pues una nucleasa viene y me degrada. Entonces, puedo ser no traducido sino una sola vez. Como RNA, como molécula de RNA mensajero, puedo ser traducido una vez. Mientras que si tengo una cola polía súper larga, 300 polías, 300 AES, esa vida media de ese RNA mensajero va a ser más larga y me van a traducir muchísimas más veces. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos a... Listo. Entonces, bueno, hay reguladores que actúan a nivel del RNA. Entonces vamos a hablar de lleno de qué? De esto. Ay, Dios mío. De este. ¿Listo? De este control transcripcional. ¿Listo? Bien. ¿Cómo funciona este control transcripcional? Entonces, ese control transcripcional puede ser consecuencia de unas señales del medio que llegan. Vamos a ver el ejemplo que vamos a ver, que es el operón LAC, es una señal del medio lo que llega. Y los genes, pues lo que finalmente ocurre es que hay la activación por activadores o la represión por represores. ¿Listo? ¿Quiénes son esos activadores o esos represores? Son proteínas que se unen al ADN. ¿Listo? Bien. Acuérdense entonces de la estructura de un gen. ¿A qué lugar se unirán esas proteínas y van a ser activadores o represores? Se unirán como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí o por aquí, en el genoma, en el ADN. Pues depende de lo que quieran hacer, ¿no? Ujú. Porque Nicole, pero si yo quiero un activador, ¿qué piensas? Estamos hablando de activadores de transcripción. ¿Dónde se unirán? ¿Dónde es lógico unirse? O sea, es que por lo menos, si tú tienes un promotor y quieres reprimir Entonces, Luis algo, pues tú José, lo unes al dale. promotor y no se da la transcripción. Pero entonces, para los activadores, no sé, creo que no debería unirse nada al Exacto. promotor. Sí, muy Así. bien. Ujú. Bueno, muy bien. Sí, Nicole, tienes razón. Entonces, la respuesta, bueno, Luis José tiene razón que en el promotor depende, como dice Nicole, también aquí, un poquito más hacia arriba del promotor como tal. Pero no aquí, casi nunca se unen aquí ni aquí. De pronto aquí, pero no se unen en 3, 4 y 5, ¿sí? Normalmente los reguladores se unen justo corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción. ¿Listo? Bien. ¿Qué es un represor? Es una proteína. ¿Cómo funciona? Se une, digamos, este es el promotor. Si yo tengo el represor aquí pegado, la RNA polimerasa no puede unirse. Entonces el represor va a hacer que este gen esté apagado. ¿Listo? Mientras que si tengo un activador, normalmente se une antes y llama a la RNA polimerasa, es decir, no solamente se une, sino que llama a la RNA polimerasa mucho más que lo normal y voy a tener activación. ¿Listo? Entonces los represores y activadores se unen al DNA en diferentes lugares. ¿Listo? ¿Cómo se unen al DNA? ¿Cómo se unen? Cuéntenme. Volvemos a repasar lo que vimos en la primera clase. Se unen al major group en general, si tienes razón, hay algunos que se unen al minor, pero en general se unen al major group, a la hendidura mayor del DNA, y se unen por afinidad entre las hebras y sus aminoácidos. ¿Qué tipo de afinidad, qué tipo de enlaces no covalentes deben actuar allí? ¿Qué piensan? En general. Puentes de hidrógeno, sí, muy poquitas interacciones iónicas, más puentes de hidrógeno. ¿Listo? Muy bien. Ok, ay, qué pena. Qué pena el montón de timbradas. Bien, entonces esa proteína que está unida ahí puede
dependiendo de si es un represor o un activador, va a inhibir la transcripción o a activarla. Listo. Entonces, ¿cómo funciona un represor? Por ejemplo, yo tengo un promotor aquí y estos son los genes que va a controlar el promotor. Este es un RNA policistrónico. Eso ya debe estar entendido, ¿cierto? O sea, varios genes codificados en un solo RNA. Entre el promotor y los genes hay una regioncita, que no es tan grande como esta, donde hay espacio para que se una esta proteína que es un represor. Si el represor está unido, la RNA polimerasa no puede transcribir. Pero si el represor está despegado, pues la RNA polimerasa va a transcribir. ¿Listo? Entonces, en procariotas sobre todo, esos represores actúan como impidiéndole el paso al carrito que es la RNA polimerasa. ¿Sí? Es un semáforo rojo. Te tienes que quedar ahí parado y no puedes seguir. ¿Listo? Bien. Y las células pues tienen que responder rápidamente a esos cambios en el ambiente. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo lactosa, ¿para qué voy a sintetizar los genes que me sirven para degradar esa lactosa y usarla como nutriente? Pues no tiene sentido, no voy a gastar energía en eso, entonces los tengo apagados, porque es un gasto de energía producir eso. ¿Cómo lo hago? Deteniendo la transcripción de los genes que codifican para esas enzimas de degradar lactosa. Y si encuentran una nueva fuente de carbono, entonces, por ejemplo, encontré lactosa, pues voy a prender esos genes. ¿Por qué? Porque hay lactosa y me conviene degradarla porque es más fácil de pronto que para degradar que otros carbohidratos diferentes que hay en el medio. ¿Listo? Los activadores, bueno, vamos a saltarnos eso. Un operón, entonces esto es una definición súper importante que debe salir de este curso súper duchos con esto. Operón es un segmento continuo de DNA que codifica para varias secuencias de proteínas. Es una región policistrónica que está regulada por un solo promotor. ¿Listo? Y normalmente estos tres genes, en este ejemplo eso es cierto, esos tres genes funcionan para una misma función, es decir, contribuyen, colaboran entre ellos para un mismo objetivo. ¿Cuál es? Aprovechar la lactosa del medio. ¿Listo? Entonces, los operones, por definición, porque esa es la definición de un operón, producen RNAs mensajeros policistrónicos. ¿Qué quiere decir policistrónicos? Que tienen más de una proteína codificada en un solo RNA mensajero. Solo hay operones en procariotas. Eso es una gran verdad que espero que salga aprendida de este curso, de esta diapositiva. Solo hay en procariotas. Vamos a ver sistemas de regulación en eucariotas y no quiero que los llamen operones. ¿Listo? Porque no son. Nunca en eucariotas hay un de RNA policistrónico, excepto algunos virus eucariotas que hacen que nosotros les traduzcamos sus RNAs policistrónicos, que esa es una de las cosas que pueden hacer para el lunes. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. E. coli, cuando está en un medio, Escherichia coli como nuestro ratoncito de laboratorio, tiene preferencia obviamente por la glucosa como fuente de energía. ¿Por qué? Porque esa glucosa entra derechito a la glicólisis. Mientras que si yo tengo un disacárido, por ejemplo lactosa, ¿qué va a ocurrir? Pues tengo que invertir energía en fabricar la enzima que me va a degradar esa lactosa en glucosa más galactosa y luego sí meter esa glucosa o la galactosa dentro de la glicólisis. ¿Listo? Entonces, es un costo adicional. Yo solo voy a hacerlo si vale la pena, es decir, si tengo lactosa. Si no, no lo voy a hacer. ¿Listo? Bien, entonces, cuando yo tengo en un medio, cresco de coli en un medio, con glucosa y lactosa, ¿qué va a ocurrir? Ella va a tener un crecimiento diáuxico. ¿Qué quiere decir? Ella crece, entonces esta curvita de acá va con este eje X. ¿Listo? Y esta curvita de acá, 2, va con este eje Y.
¿Listo? Vamos a ver la curvita del eje X de la izquierda, del eje Y, perdón, de la izquierda. Entonces, ahí estoy midiendo es el crecimiento. Si yo la pongo en un medio que tiene glucosa y lactosa, a E. coli, ella va a crecer de una, degradando glucosa. Cuando se le acaba la glucosa, ups, va a tener un tiempo de latencia. ¿Por qué ocurre ese tiempo de latencia? Pues porque no puede degradar el otro carbohidrato que tiene, que es la lactosa. Cuando ya lo puede degradar, es decir, en este tiempo, está prendiendo los genes de degradar lactosa y puede volver a crecer utilizando el segundo carbohidrato, que es la lactosa. ¿Claro eso? ¿Por qué no degrada la glucosa y la lactosa desde el principio? Alguien que me diga, a ver si está claro. Profe, ¿puedes repetir la pregunta que se cortó, por favor? ¿Por qué E. coli no degrada la glucosa y la lactosa desde el principio? Porque si tiene glucosa la va a degradar primero, ¿no? Ah, exacto, porque prefiere la glucosa porque es más económica energéticamente para degradar. Entonces, solo prende, claro, implica un mayor gasto energético. Entonces, solo prende los genes de la lactosa, de degradación de la lactosa, cuando no hay glucosa y hay lactosa. ¿Listo? Bien, este modelo lo descubrieron Jacob y Monod y seguramente todo lo que van a leer sobre él va a ser pues todo lo que ellos descubrieron, que son como unos de los padres de elucidar cómo regulamos los genes, todas las células. ¿Listo? Bien, entonces el operón LAC codifica 3 enzimas requeridas para el metabolismo de la lactosa. Todas ellas están codificadas en un RNA, este que estoy pintando aquí de rojo, que es un RNA policistrónico. Se traduce la primerita parte y tengo LAC-Z, la proteína LAC-Z. Se traduce la segunda parte y tengo LAC-A. Perdón, la segunda parte y tengo LAC-Y. Y la tercera parte LAC-A. Entonces, LAC-A no se sabe muy bien para qué sirve. Pero LAC-Z es la que corta el enlace de ese disacárido. Y LAC-Y es la que entra la lactosa a la célula, es el transportador. Entonces, LAC-Z hace esto. Y LAC-Y es la permea. ¡Oh! LAC-Y es la permeasa. ¿Sí? La que entra la lactosa. Bien, el operón LAC está regulado por regulación negativa, inicialmente. ¿Listo? Regulación negativa. ¿Qué quiere decir? Entonces, bueno, imagínense cómo funciona este policistrónico, porque es que eso es muy difícil de imaginar. ¿Cómo funciona este policistrónico? Yo voy a transcribir este RNA mensajero que está aquí y le voy a hacer un zoom aquí. ¿Cómo se ve ese RNA mensajero? Pues tiene un codón de inicio, un codón de parada, otro codón de inicio, otro codón de parada, otro codón de inicio, otro codón de parada. Perdón. ¿Cuántos? Perdón, perdón. ¿Cuántos Sean del Garno tiene? ¿Sí me oyeron? Entonces, Sharet dice que 3. Nicole dice que 2. 3. 3. 3. Listo. 3. Muy bien, son 3. Son 3 Sean del Garno. Uno, donde entra el ribosoma aquí, otro el ribosoma entra aquí y otro el ribosoma entra aquí. ¿Sí? 3 Shine del Garno. 3 secuencias es Ribosome Binding Site. ¿Listo? Son 3. Por eso es un gen es un RNA policistrónico. ¿Listo? Bien. Oh Dios, yo pensaba que esto estaba enchufado. Momentito. Perdónenme. No. Listo. Perdón, listo. Entonces, vamos a ver rápidamente. Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí, pero necesito que se lean
¿Cómo funciona el represor? Entonces, para la próxima clase, no es mucho lo que tienen que leer, yo sé que tienen la tarea para el lunes. Entonces, para la próxima clase deben leer ¿listo? Esa es una cosa que deben leer. Y la otra es cómo prendo los genes LAC, Z, Y y A cuando no hay glucosa. ¿Ok? Esas dos cosas. Bien, chicos, entonces, pues con los que necesiten nos vemos esta tarde, preferencialmente a las 3, pero pues voy a estar conectada desde las 2:30. Y pues me Bueno, preguntan cualquier cosa también en la... Sí, ya se lo subí. Sí, creo que está ya en las lecturas de la semana de regulación. en la de Gleason. Ujú. Profe, es que no, se me cortó, no sé qué, para qué es lo que escribió. Eso tienen que leerlo para el lunes. Realmente se los pongo a leer, aunque es un poquito apretado porque tienen la otra tarea, pero en complementaria necesitan saber bien esto. Entonces, para que lo puedan aprovechar la complementaria, como yo me atrasé un poquito, yo se los voy a explicar en clase, pero es mucho mejor y sobre todo este tema es mucho mejor si ustedes lo han preleído, porque es un poquito complejo, les cuesta en general este tema y pues virtualmente todavía más. Entonces, échenle unos 10 minuticos a leer cómo funciona el represor y unos 20 minuticos a leer la segunda pregunta. ¿Listo? Prelean. Y el lunes, pues básicamente va a ser un poco más, yo les explico, pero va a ser mucho más. Sí, ver videos también. Está muy bien. En la presentación, sí, no, ver videos también está muy bien. Ujú. Es que no sé si a veces sienten que es mejor leer y están cansados de ver videos, pero sí, miren, de pronto si encuentro uno se los subo para que lo miren, ¿listo? Bueno, chicos. Bueno, está bien. Súper. Entonces, leer y ver videos. ¿Encontraste algún buen video, Nicole? Sí, sí, me lo mandas. Yo lo miro y lo comparo con el mío para ver cuál es mejor y más clarito. Sí, en Khan Academy hay, en YouTube hay muchos. Operon LAC, se llama, ese es el tema de Operon LAC. ¿Listo? Bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos con los que necesiten esta tarde. ¿Sí? Hasta luego. Chao. Que estén muy bien. Chao, chicos. Que descansen un poquito. Chao.